Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 30 de abril del año 2025. Lo normal es que cada vez que el dictador venezolano Nicolás Maduro se refiere a España, lo haga para insultarnos o atacarnos a los españoles y a nuestro país. Sin embargo, hoy no ha sido así. En un acto televisado, mientras hablaba de Simón Bolívar y la independencia de España, el usurpador de la democracia en Venezuela ha dicho esto. Hoy España es nuestra amiga, una nación amiga de Venezuela. Maduro califica ahora a España como amiga de Venezuela y en otro programa, si quieren, podemos analizar por qué lo hace, sobre todo después del papel fundamental que ha jugado el gobierno de España en que robar unas elecciones no tenga ningún castigo. Pero traemos a colación las palabras del dictador venezolano porque justo ahora desde nuestro país se está recordando mucho lo que ocurrió en Venezuela con aquel gran apagón del año 2019 y los que le siguieron después. Por eso hemos querido que antes de escuchar lo que se ha dicho hoy desde el Gobierno de España y desde Red Eléctrica para referirse a lo que ocurrió en España el pasado lunes con ese gran apagón, no está de más que recordemos lo que pasó en Venezuela, sobre todo en las horas posteriores a los apagones. En el mes de marzo de 2019 se produjeron varios cortes de suministro eléctrico en Venezuela que en algunas zonas del país duraron hasta 7 días seguidos. Una semana entera sin luz y sin telecomunicaciones. Murieron al menos 43 personas, que se sepa, porque claro, con los datos oficiales en Venezuela pasa lo que pasa, en hospitales. Desde la propia Corporación Eléctrica Nacional Venezolana, Corpoelec, controlada por la dictadura venezolana, pues desde la propia Corporación Eléctrica Nacional explicaron que la causa de ese gran apagón fue la falta de mantenimiento eléctrico, el desabastecimiento de combustible de las centrales termoeléctricas, la corrupción y, atención, la inexperiencia en el sector energético que estaba sufriendo Venezuela porque los que sabían, porque la gente válida se había marchado del país en busca de más libertad y más prosperidad. Fuga de cerebros que afectó a la gestión del sistema eléctrico. Esto es lo que dijeron los técnicos de Corpoelec, la red eléctrica venezolana, para explicar el apagón. Pero lo que dijeron los técnicos no coincidió con lo que dijo el gobierno venezolano. Porque ¿saben lo que dijo Nicolás Maduro para explicar lo que había pasado en su país? Que la culpa había sido de ataques cibernéticos y de francotiradores que habían saboteado la red eléctrica. Como era de esperar, sobre todo después del diagnóstico que habían hecho los técnicos de Corpoelec para explicar el gran apagón, los cortes de electricidad volvieron a sucederse en los años siguientes en Venezuela con más o menos intensidad. Así, hasta que el 30 de agosto de 2024, es decir, el verano pasado, llegó otro apagón de los gordos. Ese día, a las 4 de la madrugada, se fue la luz en el 80% del país. Afectó a 20 de los 23 estados, incluyendo la capital, Caracas. Duró más o menos como el nuestro, 20 horas. Y ese 30 de agosto pasado, el dictador Maduro compareció ante los medios. ¿Y lo hizo, saben para qué? Pues fundamentalmente para dos cosas. La primera, para pedir calma a los millones de venezolanos afectados, porque claro, viendo los antecedentes. Y la segunda, para buscar culpables a ese apagón fuera del gobierno. Porque no había sido, según Maduro, otro fallo del sistema eléctrico, sino un ataque fascista. Es un ataque alevoso, es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio, que proviene de las corrientes fascistas que se han apoderado de los sectores políticos que pretendieron ser oposición. Cuando la prensa extranjera salía a la calle y le preguntaba a los venezolanos por estas palabras, por estas acusaciones,
de Maduro, escuchen lo que decían, por ejemplo, a un micrófono de la BBC en Caracas. Ahorita no sé a quién le van a echar la culpa, pero eso es mala gerencia en todos lados. Ahora no sabemos a quién le van a echar la culpa. Y es que a Maduro se le iban acabando los culpables para señalar por los apagones. Primero se culpó al capitalismo, en tiempos de Hugo Chávez, a las empresas privadas, luego al entonces presidente colombiano Iván Duque, luego al Donald Trump de su primer mandato, luego a la oposición y al final se tuvo que recurrir al fascismo en general. Contado esto, capítulo aparte, si quieren punto y aparte, vamos a escuchar las explicaciones que aquí en España se están dando tras lo sucedido el pasado lunes y también las aportaciones desde el gobierno para que esto no vuelva a suceder. Y tenemos que empezar por la persona que, oh milagro, 3 días después ha reaparecido en la vida pública. La presidenta de Red Eléctrica Española, la exministra socialista Beatriz Corredor, ha roto hoy su silencio. Lo deseable para nosotros, es nuestra opinión, hubiera sido que Beatriz Corredor nos hubiera convocado a todos los medios de comunicación, por ejemplo en la sede de Red Eléctrica Española, como estos días ha estado haciendo su director de operaciones, y que hubiera dado una rueda de prensa. Sin embargo, la persona que colocó Pedro Sánchez en Red Eléctrica ha decidido que no iba a hacer una comparecencia pública, sino que iba a comparecer en lo que Sánchez llamaría un operador privado. A ver si es que solo va a haber operadores privados en el sector eléctrico. Beatriz Corredor ha comparecido en la cadena SER. Y lo malo es que, lejos de tranquilizarnos, lejos de aclararnos qué es lo que ha pasado y lo que puede pasar, Beatriz Corredor ha lanzado aún más mensajes contradictorios que los que nos regaló ayer Pedro Sánchez en su última comparecencia. Por ejemplo, sobre la causa que originó el apagón. ¿Es normal que 48 horas después sigamos sin saber qué es lo que falló? Sabemos la causa, pero la tenemos más o menos localizada y por tanto nosotros a día de hoy las causas no las podemos conocer hasta que no se analicen todos esos datos que vienen de los generadores. Primero sabemos la causa, luego la tenemos más o menos localizada y justo a continuación las causas no las podemos saber hasta que no se analicen todos los datos. Más confusión. Ayer Red Eléctrica, la compañía presidida por esta mujer, Beatriz Corredor, descartó rotundamente un ciberataque. Pero luego el gobierno que preside, el socialista que la colocó a ella como presidenta de Red Eléctrica, dijo que hay que investigar más, que ni señala ni descarta. ¿Qué ha hecho Corredor cuando le han preguntado hoy? Ponerse en medio. Nuestros informes preliminares, que eso fue lo que dijo nuestro portavoz, descartan que haya indicios de un ciberataque, pero a día de hoy nuestros indicios es que no lo hay. Ahora que el gobierno va a hacer una investigación exhaustiva, me parece lo razonable y nosotros estamos, como siempre, dispuestos a abrir nuestros sistemas de par en par para que lo investiguen. Descarta que haya indicios de un ciberataque, nuestros indicios es que no lo hay, pero ya sabemos que la causa del apagón no la sabemos. Que no hay ciberataque, no hay indicios de ciberataque, pero está bien no descartar ciberataque. Vamos con otra confusión más. ¿Se puede descartar otro apagón? Mira, los riesgos de cambio climático, los riesgos de eventos extraordinarios, creo que estamos en una coyuntura internacional y nacional que ha demostrado que todo prácticamente puede ocurrir. A día de hoy no va a volver a ocurrir porque tenemos todas las medidas de seguridad planteadas para que así no sea. Pasamos del todo puede ocurrir a día de hoy no va a volver a ocurrir. Beatriz Corredor fue la que en el pasado dijo, y lo repitió en varios foros, que el riesgo de apagón en España era imposible. Es verdad que lo dijo en otro contexto. Hoy le han preguntado.
A ver, el riesgo de apagón es imposible. Si la pregunta que se hace a riesgo de apagón en unas condiciones X, que eran en su momento las de desconexión del sistema gasístico ucraniano, o en unas condiciones X pues la respuesta que tenemos que dar es no, el sistema está preparado con todas las medidas de seguridad para que no ocurra. Entonces, ¿por qué ha pasado? Debo decirte, cuando suceden elementos en cascada que no está previsto por la normativa, los sistemas tienen que comprobar por qué ese elemento en cascada se ha producido tan seguido, y los acontecimientos excepcionales fuera de los rangos de seguridad tenemos, y en eso estamos todos, la obligación de ver qué ha pasado y tomar las medidas de salvaguarda que sean necesarias. El apagón es imposible, excepto si suceden elementos excepcionales fuera del rango de seguridad que provoquen un apagón. Esmeralda, te has quedado más tranquila. Bueno... Isaac, ¿tú ya estás más tranquilo? Cotarelo, ¿no hay ya miedo? Todos tranquilos. Le han preguntado a Beatriz Corredor por el informe que la empresa que ella preside le envió hace solo un par de meses a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alertando de que es una empresa cotizada, se dedica a la distribución de energía y que, oye, puede que haya posibles desconexiones y riesgos para el sistema. Estamos en la obligación de contarlo. Bueno, pues ahora resulta que no hay que hacerle caso a ese informe. Eso no es un informe técnico, es un informe derivado de una comunicación de sostenibilidad que no tiene nada que ver con los informes técnicos de cobertura de demanda y de riesgos. Porque no sería ajustado decir que el Consejo de Administración, que es un órgano de dirección pero no técnico, pudiera tener en algún caso competencias para avisar de algo que no está avisando ni es su responsabilidad. A medida que iba avanzando la entrevista, Beatriz Corredor se iba metiendo ella misma más en ese ovillo de confusión, se iba atropellando, iba diciendo una cosa y la contraria, pero hay dos temas en los que hay que reconocer que no ha dudado ni un segundo. Primer asunto, sacar de la ecuación del apagón a las renovables. Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Y en segundo lugar, en lo que ha sido tajante, no piensa dimitir. Yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando. Que no es su estilo no responder, y se pasó todo el lunes del apagón y el martes, cuando todavía seguía una parte de España sufriendo el apagón, escondida sin decir una palabra. Y hoy la primera entrevista se la da a la cadena SER y luego se va a Televisión Española. Claro que les voy a decir una cosa, después de escuchar a Beatriz Corredor casi hay que agradecer que no saliera en pleno apagón, porque si la llegamos a tener que escuchar a ella diciéndonos qué es lo que estaba pasando o lo que había que hacer, lo mismo podríamos haber llegado, ahí sí, al pánico total en España. Aparcamos un segundo, si me permiten, el capítulo de la presidenta de Red Eléctrica y abrimos el capítulo del Gobierno de España. Porque después de estas dos entrevistas de Beatriz Corredor, en la serie Televisión Española, ha sido casualidad. También podría haber ido, yo qué sé, a Es Radio con Federico, y luego se pasarse con Alsina y visitar a Carlos Herrera. O sea, pero ha elegido a Barceló y a Javier Ruiz en Televisión Española. Casualidad. Bueno, el gobierno sí que ha dado una rueda de prensa porque hoy ha habido un Consejo de Ministros extraordinario, se lo dijimos ayer. Ayer era un Consejo de Ministros de los martes, el ordinario convertido en extraordinario porque solo se iba a hablar del apagón. Y hoy miércoles íbamos a tener un Consejo de Ministros extraordinario para abordar los asuntos que no se pudieron tratar ayer. Sin embargo, ¿saben lo que ha pasado? Que el Consejo de Ministros de hoy también ha girado monográficamente en torno a la crisis eléctrica del lunes. Y han salido en la rueda de prensa la portavoz Pilar Alegría, la primera vez que habla desde la crisis del apagón, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, primera vez que habla,
desde la crisis del apagón, y la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, otra que no había hablado hasta hoy, aunque para lo que nos ha dicho tampoco se ha notado mucho la diferencia, porque el gobierno sigue diciendo hoy que no sabe qué causó el apagón. Desde el Gobierno nuestra obligación es que la información que suministremos siempre con la máxima transparencia a la ciudadanía sea rigurosa y sea exhaustiva. No vamos a trasladar teorías, no vamos a trasladar ningún tipo de especulación. Ha dicho la vicepresidenta que no va a trasladar teorías ni especulaciones. Pues atentos a las dos noticias que hemos conocido esta tarde. Primera, Esmeralda. Publica el Confidencial que el Gobierno continúa insistiendo en la hipótesis del ciberataque como causante del apagón. ¿Tiene pruebas para ello? No, son hipótesis. Concretamente, las hipótesis de Moncloa es que alguno de los operadores eléctricos sufriera un ataque informático. Fuentes del Gobierno le dicen a este diario que, abro comillas, hay que saber qué ha fallado y dónde se ha fallado, cierro comillas, porque el sector va mucho más allá de Red Eléctrica. Así que el gobierno insiste en la vía del ciberataque y cuando le dicen por qué, dice, es que tenemos una hipótesis y es que pudiera haber sucedido un ciberataque. Esa es la primera noticia. Pero para complementar esta noticia hay que contarles lo que la agencia Europa Press ha desvelado hace 1 hora y 17 minutos. Y lo que ha desvelado nos ayuda a entender el porqué de muchas de las cosas que hemos visto y escuchado en las últimas horas. La agencia Europa Press ha desvelado hace unas horas que la Moncloa se indignaron con el director de operaciones de Red Eléctrica española, Eduardo Prieto, que descartar el ciberataque como causa de la caída general del sistema. Dice Europa Press que al escuchar que le desautorizaba, el presidente Pedro Sánchez exigió la entrega inmediata de la caja negra del apagón. Al filtrarse esta noticia, Moncloa ha tratado de rebajar el enfado presidencial. Les leo textualmente. Fuentes gubernamentales tratan de enfriar el choque, señalando que la del lunes al martes fue una noche muy difícil en la que apenas durmieron, pero admiten que les sorprendieron las palabras de Prieto que no iban en línea con el mensaje del gobierno. Agárrate. ¿Pero por qué tenían que ir en línea con el mensaje del gobierno las palabras del director de operaciones de Red Eléctrica para explicar el apagón? ¿Por qué? El presidente del gobierno comparece 2 veces el lunes. 2 veces. Y las 2 veces dice, no sabemos qué ha pasado. El martes por la mañana comparece el director de operaciones de Red Eléctrica y dice, descartamos que haya sido un ciberataque. Y Pedro Sánchez se pilla un enfado monumental, apunta en su comparecencia, lo vieron ustedes, vamos a ir hasta el final, las responsabilidades, las empresas privadas, los operadores privados. No descartamos nada, ni descarto ni señalo. Ahora ya sabemos el porqué de esa comparecencia tan deslavazada de Sánchez. Y es que le puede el enfado, es un mal encajador. ¿Cómo se atreve el director de operaciones de Red Eléctrica a decir que descarta un ciberataque y encima decir que lo ha hecho de la mano de el CNI y el INCIBE? Pues resulta que en Moncloa han tenido que decirle a Europa Press que es que la noche del lunes al martes fue muy difícil porque apenas durmieron. Cuando se desvela, Sánchez pierde el control. Porque si es así, lleva descontrolado desde que gobernó con Podemos. Dijo que él no iba a poder dormir si gobernaba con Podemos. Esmeralda, recuérdame, muy importante, que en este programa estemos pendientes de Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica y de su futuro laboral. No vaya a ser que también por casualidad a Beatriz Corredor le dé por contentar al jefe y despida a este señor que es el único que salió a dar explicaciones.
No vaya a ser que, como al señor Sánchez no le ha gustado que el director de operaciones de Red Eléctrica no vaya en línea con el mensaje político del gobierno, Eduardo Prieto termine en la calle. No sería el primero al que le pasa, en la administración del sanchismo. Bueno, y como al sanchismo no le ha gustado el informe técnico de Red Eléctrica, se van a fabricar otro. En la rueda de prensa en Moncloa, la señora Agesen ha anunciado la creación de un comité de análisis independiente que va a ser el encargado de decidir qué falló y si hubo un ciberataque. Les pido que presten atención al comienzo del audio porque hasta a ella misma le ha entrado la risa. Un comité de análisis independiente, liderado por este ministerio, presidido por mí misma, por la vicepresidenta tercera. Los miembros serán la presidencia del Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, a través del CNI y el Estado Mayor, el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, como es el CNPIC, y la Oficina de Coordinación Cibernética, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, también a través de Seguridad Digital, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, y el Consejo de Seguridad Nuclear. Y parecía seria, pero también le va la guasa. ¿Han visto cómo no se ha podido aguantar la risa la señora Agesen cuando ha dicho un comité independiente presidido por mi persona en el que van a estar la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Grande Marlaska, el de Transformación Digital, Óscar López, le ha faltado decir, y García Ortiz, Pumpido y Tezanos? Tan independientes como, por cierto, Beatriz Corredor. Ojo a esto porque los periodistas le han preguntado al gobierno si respaldan a la persona que Sánchez colocó, socialista como él, como presidenta de Red Eléctrica. Primero lo intentaban con la portavoz Pilar Alegría. Quería saber cómo valora el Gobierno la gestión de Beatriz Corredor en esta crisis, si cree que ha estado a la altura o si considera que debe dimitir. También quería saber si en algún momento Red Eléctrica ha ocultado información al Gobierno en las horas más críticas de este apagón. Y por último, si el Gobierno considera que Red Eléctrica forma parte o es un operador privado, a pesar de estar participado en un 20% por el Estado. Para nosotros, evidentemente, la prioridad es querer tener toda la información. Desde los primeros minutos, el propio presidente del Gobierno estuvo en Red Eléctrica 2 veces, además acompañando también a la vicepresidenta tercera, que pasó prácticamente allí toda la noche del lunes, y ahora, por tanto, lo que necesitamos son los datos. Y en esto es lo que, lógicamente, vamos a estar absolutamente volcados y dedicados con esta comisión que va a presidir la vicepresidenta tercera. ¿Debe dimitir Beatriz Corredor?, preguntaba pertinentemente La Sexta. Respuesta de Alegría: la prioridad es querer tener toda la información. Uy. Con el fiscal general del Estado no dijeron esto. No, le vamos a mantener hasta el final. Como Alegría no ha estado por la labor de respaldar a la presidenta de Red Eléctrica, le preguntaban a la vicepresidenta Agesen. A la vicepresidenta le quería insistir en una pregunta de la compañera y plantear otra. Primero quería saber si el Gobierno respalda a la presidenta de Red Eléctrica. Actualmente estamos trabajando con todos los operadores, con Red Eléctrica, por supuesto, con su presidenta y con todo el equipo técnico, que es fundamental. No solo ha sido fundamental el restablecimiento, sino la correcta operación del sistema. Por lo tanto, contamos con todos y cada uno de los integrantes de ese sistema, que es nuestra presidenta, en este caso Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, y el equipo técnico. ¿El Gobierno respalda a la presidenta de Red Eléctrica? Actualmente estamos trabajando con todos y contamos con todos. En ese momento Beatriz Corredor se había acabado ya la caja de Calplus. Decía, pero oye, ¿esta es la forma en la que me va a respaldar el Gobierno? Menos mal que ha llegado otra pregunta más. Sí, lo han intentado antes 2 compañeros, creo que sin respuestas claras sobre el tema de
de Red Eléctrica, yo lo pregunto directamente porque nos han dicho están trabajando con ellos, claro, eso es lógico, pero la opinión del gobierno sobre la gestión de Red Eléctrica en estas últimas horas, si ha dado la información que debía, si ha sido suficientemente transparente, en fin, lo que ustedes, pero si al gobierno le parece que Red Eléctrica en las últimas horas lo ha hecho bien. Quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro. Yo creo que ha sido un trabajo constante, decidido, dedicado, en pro de ese interés general y lo tenemos que poner en valor. Han hecho falta 3 preguntas para que la vicepresidenta al final dice, no, es que o decimos que lo ha hecho mal o no podemos seguir dando largas, para que dijera al final, sí, respaldamos el trabajo de todos, de los técnicos, de toda la red eléctrica. No ha dicho nada del cómputo global. Digamos que se ha ceñido un poquito a, dice, restablecimiento del suministro. ¿Y lo anterior? De esto también se han dado cuenta en la sala de prensa. Efectivamente, ustedes están planteando todo lo bien que se hizo después del fallo, pero del fallo tenemos muy poca información y en este momento creo que seguimos sin tener. Entonces, es el mayor fallo, lo ha dicho usted misma, en 50 años. Podemos darle a los ciudadanos algo más, por lo menos una información preliminar de qué pudo fallar y, sobre todo, con respecto a lo que decía el presidente del gobierno ayer, de las responsabilidades, ¿quién va a pagar este daño? ¿Va a ser Red Eléctrica? ¿Van a ser las eléctricas? ¿Va a ser el gobierno? ¿Quién va a pagar este daño? Nos parece imprudente hacer especulaciones. Yo creo que este gobierno tiene que hablar con certezas y con datos. Es nuestra forma de trabajar. Entiendo que cada uno de los consumidores, empresas que se han visto afectadas recurrirán y solicitarán el daño. Por eso es tan importante que esa comisión pueda emitir ese informe. Sabremos las responsabilidades. Estamos centrados en conocerlo y en poner las medidas y evidentemente después también llegarán las responsabilidades. El gobierno, que no especula, filtra esta tarde su hipótesis de un ataque cibernético y asegura con rotundidad que la crisis no se produjo por las energías renovables, pese a que al mismo tiempo siguen diciendo que no saben cuál fue el problema. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué saben que el problema no son las renovables? Bueno, lo que sabemos, como indicaba antes, el sistema ha funcionado a la perfección con una situación de demanda parecida y un mix energético parecido. Por lo tanto, indicar las renovables cuando el sistema ha funcionado a la perfección en el mismo contexto no parece, insisto, lo más adecuado. Es verdad que también la propia presidenta de Red Eléctrica hoy ha indicado de forma clara y contundente que no se puede vincular a las renovables como el fallo, que no es correcto. Lo que es correcto es ahora analizar todos los datos, esa es la responsabilidad ahora de este gobierno, analizarlos y tener esa auditoría clara antes de hacer cualquier declaración al respecto. Creo que la desinformación y utilizar este momento para defender intereses más allá del interés general no es lo más adecuado. Pues efectivamente, la desinformación en este momento no es lo más adecuado, porque el gobierno de Agesen y de Sánchez cita a la presidenta de Red Eléctrica cuando le viene en gana, porque cuando Beatriz Corredor dice no ha habido ciberataque, el gobierno entonces responde vamos a hacer nuestra propia investigación porque no se puede descartar. Pero cuando Beatriz Corredor dice las renovables no fueron el problema, entonces ya no hace falta investigar más porque lo ha dicho Beatriz Corredor. Y mientras tanto, el gobierno sigue sin decirnos qué pasó el lunes, qué o quiénes fueron los causantes del apagón y, lo más importante, si nos pueden garantizar que esto no va a volver a suceder. A la espera de conocer un poco al detalle las causas, me gustaría saber si hay algún tipo de cautela o garantía de que no se va a volver a repetir en las próximas horas o días. Funciona con total normalidad desde el punto de vista del suministro a todos y cada uno de los consumidores bajo estándares de seguridad reforzados. En este momento, Red Eléctrica se ha puesto estándares de seguridad reforzados, que eso lo que significa es que ha aumentado la reserva que tiene disponible por prudencia, no porque entienda que el sistema no vaya a funcionar, sino que el principio de prudencia yo creo que tenemos que ser precavidos y tenerlo siempre al frente en este contexto, pero efectivamente funciona con normalidad. La prudencia es la madre de la ciencia. Como les he dicho antes, el Consejo de Ministros de hoy, miércoles,
es un Consejo de Ministros extraordinario, que se supone que se iba a dedicar a otras cosas que no fueran el apagón. Y entre esas otras cosas nos filtró el Gobierno que hoy se aprobaba la reducción de la jornada laboral con la que se iba a lucir otra vicepresidenta, en este caso la segunda, Yolanda Díaz, y que mañana Yolanda Díaz iba a presentar como trofeo a UGT y Comisiones Obreras en la manifestación sindical del 1 de mayo. Pero como el Consejo de Ministros extraordinario ha sido ordinario, como no ha habido reducción de la jornada laboral, como Yolanda Díaz se ha quedado sin trofeo, ha dicho, ¿y cómo consigo yo el foco en un día como el de hoy? Pues lo ha conseguido hablando del apagón y ofreciendo su receta como vicepresidenta del Gobierno de España para solucionar el problema. La red eléctrica es un servicio estratégico de nuestro país. Lo es. Y los sectores estratégicos de nuestro país tienen que estar suscitados por el elemento de lo público. Y esto es lo correcto, igual que es correcto tener actores públicos de energía. Digo esto porque es un sector estratégico y hoy está privatizado. Y me van a permitir también que les diga que opera no como un oligopolio, hablo de la red, sino como un monopolio. Hay que nacionalizar la red eléctrica y crear empresas públicas de energía. Frase que nos ayuda a cerrar como hemos empezado. En enero de 2007, Hugo Chávez anunció a los venezolanos la nacionalización del servicio eléctrico y el de telecomunicaciones, y lo hizo con estas palabras. Hay que retomar el control de sectores estratégicos para cualquier país. Las comunicaciones, el agua, la electricidad, todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción. No hace falta recordar cómo terminó la historia en Venezuela. Apagones en las calles y un gobierno buscando fantasmas a los que echarle la culpa de esos apagones. España debe ser amiga de Venezuela, pero no admiradora del régimen que lo ha hundido en la miseria. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.